Bienvenidos a Economía. El presidente argentino Alberto Fernández busca inversiones en su gira europea para construir el gasoducto que le permita autoabastecerse y también exportar a Europa en momentos en que el precio del gas sube por la guerra en Ucrania. Entre tanto, Argentina intenta asegurarse el suministro con importaciones desde Bolivia y con el aumento de la producción en su yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia. Esta semana se discute además el aumento de la tarifa del 20% para los hogares de clase media y del 200% para los más ricos. La concurrida avenida General Paz separa la ciudad de Buenos Aires de sus suburbios. En Villa Martelli, a 200 metros, viven el químico jubilado Juan Carlos Iorio y su esposa Amelia Ledesma, maestra y artista también jubilada. Pronto será invierno en Argentina y la pareja está atenta a si el gobierno subirá el precio del gas. Se habla de un aumento del 20 al 200% para hogares de clase media y alta. La población de menores recursos, el 37%, está exenta. Listo. Para mí la energía en Argentina está regalada, o sea, se paga poco. Lo que pasa es que hay estratos sociales que evidentemente no pueden pagarla. O sea, es muy grande la diferencia que existe entre la gente que pudiente y la no pudiente, ¿no? Entonces hay que ver a quién se le pregunta, ¿no? Yo creo que hay que aumentarla. Casi todos los argentinos utilizan el gas para calefaccionar, cocinar y ducharse. Gracias a los subsidios del 50%, pagan solo alrededor del 1% de los ingresos medios. El 80% del gas que se consume en Argentina es nacional, pero el 20% es importado y cada vez más caro por la guerra en Ucrania. Ante los temores de la industria a posibles restricciones en el suministro de gas, el gobierno argentino acaba de firmar un acuerdo para importar más gas de Bolivia. En el think tank Fundación Libertad y Progreso, Emilio Aput observa el impacto del precio internacional del gas en el presupuesto nacional de Argentina, un país muy endeudado que acaba de firmar un plan de recuperación con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos dos problemas. Por un lado, las cuentas fiscales. Va a aumentar el déficit fiscal, ¿sí? No se va a poder cumplir con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque no se trasladan los precios a los usuarios, sino que lo tiene que asumir el gobierno y el gobierno no tiene dinero. Y por otro lado, al no tener dinero, también va a restringir el abastecimiento normal de gas para las industrias con todos los problemas que eso puede ocasionar en la producción. Argentina acaba de firmar un acuerdo para tener más gas de Bolivia. ¿Esto solucionará el abastecimiento en invierno? Argentina necesita agarrar de donde sea para evitar los cortes precisamente, pero es muy poco, es un 10% solamente de las necesidades de gas ahora en el pico, lo de Bolivia. Al mismo tiempo, Argentina ha aumentado su producción de gas un 11% en febrero, principalmente gracias a la petrolera estatal YPF. La zona de producción más atractiva se llama Vaca Muerta y está en la Patagonia. Allí residen las segundas mayores reservas mundiales de gas de esquisto o shale gas. El gas producido aquí es mucho más barato para el Estado que el importado de Estados Unidos y Qatar. Mientras tanto, a 1.200 kilómetros de Vaca Muerta, Juan Carlos y Amelia esperan tranquilos que llegue el invierno con una temperatura promedio de entre 7 y 14 grados en Buenos Aires. Hay mucha humedad, entonces de esa manera se siente mucho más el frío, ¿no? El abrigo, bueno, es para ponerse un pullover y después un sobre todo y guantes y bufanda, si se sale a la calle, pero en general todos los lugares están muy calefaccionados. Por ahora, el sol de otoño aún calienta en Buenos Aires. Y las subidas constantes en los combustibles en el mercado internacional preocupan al presidente brasileño Jair Bolsonaro, que buscará la reelección en los comicios de octubre.
Bolsonaro prescindió este miércoles del ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, tras nuevos aumentos en el diésel por parte de Petrobras. El jueves pasado, Bolsonaro arremetió de nuevo contra Petrobras al asegurar que sus ganancias son una violación, poco antes de la publicación de unos excelentes resultados trimestrales. Sin embargo, el ministerio no tiene incidencia directa sobre las decisiones de la compañía paraestatal, que es autónoma por ley y responde a sus intereses institucionales y de sus accionistas. El lunes, la compañía anunció una nueva subida de los precios del diésel del 8,8% para ajustarse al mercado internacional. Nos conectamos ahora en Brasilia con Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, es el tercer despido por subidas de precios de combustibles, 2 presidentes de Petrobras y un ministro. Hasta el momento las salidas no evitaron más incrementos. ¿Qué pretende el presidente Bolsonaro con esta medida? ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Bueno, efectivamente, esta tercera salida, este tercer despido que suena bastante familiar con lo que fueron los 2 presidentes de Petrobras y una salida que aquí en Brasilia pocas personas creen que realmente vaya a impactar en la política de precios de la compañía. Hablamos de un presidente que está tomando esta medida en un año electoral y esto suena más a una medida política para mostrar que el presidente de alguna manera está haciendo todos los esfuerzos que están a su alcance para intentar controlar los precios de los combustibles que guían según el precio internacional. Y para esto vale recordar el antecedente de Saxida, quien en marzo pasado, refiriéndose a un cambio en la eventual política de precios de la compañía, dijo que sería una medida que volvería como un boomerang, porque generaría dudas sobre la fiabilidad de la compañía y en definitiva impactaría en el precio del dólar y esto por último en el precio del combustible. Hace minutos nada más Saxida habló en su primer pronunciamiento como ministro y dijo que entre sus prioridades estará intentar privatizar la compañía, algo de lo cual no dio respuestas y que analistas consideran muy poco probable en un año justamente electoral. Para un país exportador de petróleo como Brasil, la subida del precio del combustible, motivada en gran parte por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, es una bendición, pero también una condena para los ciudadanos brasileños. ¿Cuál está siendo el impacto de la elevada inflación que vive el país? Efectivamente, Paco, los combustibles están siendo el gran villano de los brasileños porque está siendo el factor clave que está explicando una inflación ya de más de 2 dígitos desde hace 8 meses y que alcanzó más de 12%. Hoy se conocieron justamente los datos de inflación, 1,06% apenas en abril, porcentaje que está en buena medida explicado por los precios de los combustibles. Esto ha sido un factor de mucha preocupación para las familias brasileñas que ven viendo un deterioro constante en su poder adquisitivo y al mismo tiempo del gobierno, que en un año electoral intenta domar la inflación que según la mayor parte de los brasileños, según las encuestas, relacionan al presidente Bolsonaro como el principal responsable por la suba de precios aquí en Brasil. Gracias, Marcelo Silva de Sousa, por estas informaciones desde Brasilia. Muchas gracias, buenas noches. Y en Estados Unidos la inflación disminuyó ligeramente en abril, pero la tendencia general al alza de los precios muestra pocos signos de retroceso. La tasa anual del 8,3% en abril es 2 décimas menor que la cifra registrada en marzo, que alcanzó, como ya saben, un máximo en décadas. Y sin embargo, se trata del primer descenso de la inflación en los últimos 8 meses. Los precios de la energía bajaron este mes, pero los de la gasolina están en máximos históricos. El presidente Joe Biden describió la inflación como la amenaza número 1 para la economía y dijo que su administración se está centrando en las cadenas de suministro para suavizar las subidas de precios. Conectamos ahora con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Saludos, Ana. ¿Qué lectura hacen los analistas de la actual inflación? Pues te lo resumo en 3 palabras: no ha gustado.
El problema es que la inflación sigue estando en máximos de hace 40 años y aunque ha retrocedido un poco por los precios de la gasolina, porque ha bajado un poquito la gasolina, ahora están subiendo y además los precios de la inflación subyacente, que es la que se tiene cuando se eliminan los elementos más volátiles como los alimentos y la energía, ha subido por encima de la de marzo, está en un 6,2%. Los analistas estaban esperando ver por fin que se llegaba al pico de la inflación, al lugar más alto para empezar a bajar. Ahora lo que están viendo es que sí que ha habido un poco de enfriamiento, se han enfriado un poco las cifras, pero lo que se teme es que la situación se pueda quedar ahí un rato bastante largo, que la inflación se quede en el pico durante mucho tiempo y el descenso de precios sea de muy largo recorrido. Hay dos elementos que están influyendo en la subida de precios, que son los cierres que hay en China por la COVID y la guerra en Ucrania, y ninguno de los dos da avisos de mejorar en el corto plazo. ¿Y está haciendo algo el gobierno de Biden para atajar esta subida de precios? El gobierno de Biden tiene que decir que está haciendo algo, lo que pasa es que la política fiscal tiene muchos problemas a la hora de solucionar la inflación, de hecho es bastante limitada para ello. Las iniciativas que está poniendo en marcha, como por ejemplo aumentar la producción de fertilizantes que normalmente se traían de Rusia, o rebajar las tarifas que impuso Donald Trump a las importaciones chinas, o rebajar los precios de los medicamentos, son todas soluciones de muy largo plazo y que van a tardar mucho en verse en el bolsillo de los ciudadanos. El problema que tiene Biden es que no tiene las armas para rebajar la inflación. Eso está en manos de la Reserva Federal. Pero el otro problema es que, junto con el desempleo, la inflación es quizá el valor menos abstracto de la economía. Ahora los estadounidenses estamos pagando un 10% más por los alimentos que el año pasado. Y eso duele mucho en año electoral. Y los republicanos están haciendo todo lo que pueden para decir que la culpa es de Biden. Muchas gracias, Ana Nieto, desde la Bolsa de Nueva York. Y esto es todo en la economía. Muchas gracias por elegirnos y ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web, así como en las redes sociales. Hasta pronto.